el episodio 31. Se llama La queja aleja. ¡Chao! Hola, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren súper bien. Y para aquellos que no están pasando su mejor momento, quiero que sepan algo. Todo es temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos pasando por un buen momento, tenemos que abrazarlo. Tenemos que disfrutarlo. Tenemos que vivir ese momento único. No lo minimicemos, lo agradezcamos, porque de verdad estamos pasando un buen momento. Pero si no estás pasando ese momento, porque lo que te está tocando no es tan bueno, tranquilo. Esto también pasará. Yo soy Martín Siuban y hoy es el episodio número 31. Nos vamos a sumergir en una verdad profunda que puede ayudarte a ver las cosas con otra mirada. Y se llama La queja aleja. Pero antes, y como siempre, vamos a empezar con el gran consejo de Sebas. Sebas, te escuchamos. Hola Martín, hola Elenita, hola a todos los que están del otro lado. Qué lindo volver a estar acá un episodio más. Y qué interesante este tema que nos trae Martín de la queja que nos aleja. Hay algo que yo le decía siempre a mi viejo, que a veces él estaba abrumado por distintas situaciones, ¿no? Que uno tiene de cómo se llega a cubrir una cuenta, quiero viajar a X lugar para relajarme y a veces no puedo porque las obligaciones, bueno, la vida misma, ¿no? Yo le decía que cuando ese tema, esa queja, como dice Martín, es lo que monopoliza nuestras conversaciones, se me hacía parecido a los dibujitos animados, que los que son de mi época se van a acordar de Pepe Le Pew, ese zorrillo, que, claro, impregnaba de olor a los personajes y nadie quería estar cerca. Bueno, cuando hablamos de queja, todo el tiempo es el monotema, cuando no tenemos nada que agradecer, nada que decir, che, qué bueno que hoy me pasó esto, o el pensamiento de, bueno, vamos a encontrar una solución a esto que está pasando. Es como si un zorrillo nos hubiera impregnado de un olor. Y los otros, como dice Martín, se alejan. Se alejan porque, bueno, yo tengo que estar compartiendo mi tiempo y mi energía con una persona que se queja. Bueno, uno se cansa y como a veces no sabemos cómo decir las cosas, elegimos alejarnos. Entonces está bueno escuchar este capítulo y ponernos a pensar en ese lugar. ¿Cuántas veces somos, vos, yo, todos los que estamos escuchando esto, personas que viven en la queja? O está bien, a veces pasa, es un momento que tenemos que estar ahí renegando, pero también está bueno saber que, como dijo Martín al principio, esto también va a pasar. Disfrutemos ahora todos juntos este nuevo episodio de Descubriendo tu Valor. Como siempre, un lujo que nos damos de poder contar con todos tus consejos. Bueno, empecemos. Vivimos en un mundo que a menudo nos invita a señalar lo que está mal, a lamentarnos por lo que nos falta, a quedarnos anclados en el descontento. Pero ¿qué pasaría si les dijera que existe una forma de cambiar ese guión? Una manera de convertir el murmullo de la queja en el eco poderoso de la solución. Hoy les traigo una historia que, aunque sencilla en su origen, tiene mucha sabiduría. Es la historia de un padre, de sus hijos y de una elección de vida que trascendió el tiempo y las dificultades. Una elección que estoy seguro te va a hacer pensar y nos va a invitar a mirar desde ahora y hacia adelante todo con otros ojos. Prepárense para un viaje emocional, una introspección sincera, porque al final de este episodio no solo habremos escuchado una historia, sino que habremos descubierto una forma simple y fácil para tener una vida mucho más maravillosa y más feliz. ¿Están listos para descubrir ese valor que existe en cada uno de ustedes? Bueno, largamos. Esta es la historia, como les decía, de un padre de 3 hijos en donde la vida, vista desde afuera, fue muy dura con él.
pero que siempre le puso la mejor cara y nunca bajó los brazos. Le voy a presentar a don Omar, que era un hombre no de grandes títulos, ni de fortunas heredadas, pero poseía algo que pocos logran acumular: la sabiduría forjada por las diferentes pruebas que tuvo que enfrentar durante toda su vida. Él era oriundo del Chaco y desde chico tuvo que salir a trabajar el campo, porque había que ayudar a la familia. Trabajó con el algodón, con el maíz, con el girasol. Era un trabajo muy duro, pero digno. Y eso le permitió poder tener su casita y criar a sus 3 hijos. Su mujer, Teresa, era ama de casa. Pero también, a veces, salían algunos trabajitos de costura y con eso más o menos tenían una vida linda, como decían ellos. La verdad, estábamos tranquilos. Tenía una vida con pocas cosas materiales, pero éramos felices. Cuando Omar volvía del campo, su mujer lo esperaba con pan casero y unos mates bien amargos. Una tarde, Teresa empezó con un fuerte dolor en la panza. Pensó que como había estado haciendo fuerza con el tema de limpiar debajo de las camas de los chicos, que ahí le había dado un tirón. Será la ciática, pensó ella. Pero bueno, el dolor no paraba, pasaban los días y de golpe empezó a tener temperatura. Y eso fue un signo de algo más profundo, por lo que decidieron con Omar ir directo a la salita ahí del Chaco, la que estaba cerca de la casa. Ahí la persona que lo atendió, que no vio el cuadro como algo simple, le sugirió que ¿por qué no se van al hospital? Aparte tienen fiebre, que no les baja, el dolor me están diciendo que cada día está más agudo, vayan al hospital. Vamos a tener una intervención un poquito más clara y más concreta. Al llegar al hospital, los médicos le empezaron a examinar a Teresa y ahí se dieron cuenta que el tema era complicado. No era un dolor, no era la ciática, era el páncreas. Y encima estaba muy tomado. De la noche a la mañana, Omar se encontró en la encrucijada de la paternidad solitaria. El dolor era un compañero constante, pero la mirada inocente de sus hijos le hacía ver que no había tiempo para el lamento perpetuo. Debía ser fuerte, no solo por ellos, sino para ellos. Sus días se convirtieron en un delicado equilibrio entre el trabajo arduo para llevar el sustento a la casa y la crianza de estos 3 pequeños en pleno crecimiento. Lavaba, cocinaba, ayudaba con las tareas escolares y cada noche antes de dormir les leía un cuento. No solo para entretenerlos, sino para intentar infundirles valores y un poquito también para llenar el vacío de la ausencia de su madre que hacía poquito los había dejado. Hubo momentos de desesperación, noches en que las lágrimas silenciosas empapaban la almohada, pero bueno, se preguntaba él por dentro, ¿lo estoy haciendo bien? Y si sus hijos sentirían la falta de su mamá, si él era suficiente. ¿Será suficiente? La gente cuando lo veía caminar por la calle y empezaba un poco con los prejuicios y empezaba a murmurar, pobre hombre, solo y con 3 hijos. Otros decían, esos niños crecerán con carencias. Pero Omar, con una determinación muy fuerte, decidió que la compasión ajena no definiría el destino de su familia. Él no quería que sus hijos crecieran sintiéndose víctimas de la circunstancia, sino que ellos fueran arquitectos de su propio futuro. Fue en esos momentos de profundo pensamiento, observando cómo sus pequeños actuaban ante las frustraciones cotidianas, que empezó a pensar, tengo que hacer algo. Porque él veía que un juguete que se había perdido, un juego dañado, una tarea difícil, todo era drama, todo era problema, todo era enojo. Y ahí, en ese momento, empezó en su mente una idea, una filosofía de vida que se convirtió en el pilar de su hogar. Él le dijo, fue como un mandato de oro. Y los juntó a los 3 y le dijo, no se quejen, tráigame una solución. Al principio, para los chicos, lo que le decía el padre era como incomprensible. ¿Cómo que no podían quejarse? ¿No era natural expresar el disgusto? Aparte, con todos los problemas que estaban viviendo. Una mañana, Luis estaba muy triste, era el mayor, y le dijo al padre que en el colegio un compañero le había escondido su pelota.
Papá, Juan me quitó la pelota, no es justo, exclamó con lágrimas en los ojos. Omar, en lugar de consolarlo de inmediato o de ir a hablar con el maestro, se acercó a su hijo y le preguntó con calma: entiendo que estés molesto, pero ¿qué vas a hacer con esto, Luisito? Luis lo miró medio perplejo. ¿Hacer? Pero si él me quitó la pelota. Si él te la quitó, esa es la queja, dijo el padre. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Vas a hablar con él? ¿Vas a pedirle ayuda al maestro? ¿O vas a buscar otra pelota para jugar? Omar no le daba la solución, lo guiaba a encontrarla. Sofía, la del medio, una vez se quejó amargadamente de que su vestido favorito se había manchado y no lo podía usar para una fiesta que quería. ¡Es un desastre! Ahora no tengo nada que ponerme. Empezó a llorar. Omar la miró y le dijo: vení, amor, sí, es una pena lo del vestido, pero lamentarse no va a limpiarlo el vestido. Entonces, ¿qué opciones tenemos? A ver, empecemos a ver. Podemos o intentar lavarlo de inmediato y ver si con el sol se seca. ¿Hay algún otro vestido que te guste como para que te puedas poner? ¿O podemos improvisar algo entre todas las cosas que tenés? Daniel, el más pequeño, se frustraba fácilmente con la tarea. No puedo, es muy difícil, gritaba. Soy un bruto. Es difícil, sí, asentía su padre. Pero no puedo, es una queja. Y acuérdense que acá en esta casa las quejas se le buscan una solución. ¿Querés que te dé una pista? ¿Querés que intentemos de nuevo y con más calma? ¿Querés dejarlo un poquito? Lo dejamos ahí un momento, vamos a jugar y volvemos y lo tomamos y vemos si de esta forma nos sale la tarea. Por supuesto que no fue fácil. Hubo pataletas, frustraciones y muchas veces Omar tuvo que pedirle y decirles la misma pregunta una y otra vez. Pero bueno, había que tratar de salir de la queja y enfocarse en la solución. La gente, sus vecinos, incluso algunos familiares, cuando escuchaban todo esto, por supuesto lo criticaban. Déjalo que se desahoguen, pobre chico. Sos demasiado estricto. Pero Omar sabía que estaba sembrando algo más profundo que la mera disciplina. Estaba cultivando la no frustración, la proactividad y la mentalidad de solución. Con el tiempo, la queja se fue transformando en una pausa. Antes de lamentarse, los niños se detenían y pensaban. Empezaron a buscar alternativas, a negociar, a ser creativos. La casa de Omar no era un lugar donde se prohibía sentir frustración o tristeza, sino que se había transformado en un espacio donde se aprendía a canalizar esas emociones hacia una acción constructiva. La queja por sí sola era un callejón sin salida. La queja con una solución era el inicio de un nuevo camino. Los años pasaron y los pequeños Luis, Sofía y Daniel crecieron. Por supuesto, bajo la sombra protectora y la guía firme de su padre. La semilla que Omar había plantado con tanto esmero floreció en personalidades extraordinarias. No es extrañar que al llegar a la adultez, los tres se convirtieron en profesionales exitosos, cada uno en su campo. Y lo que es más importante, en individuos plenos y felices. Hasta acá la primera parte del episodio 31 de Descubriendo tu Valor. Prepárate unos mates y dale play a la parte 2.